el que va a poner en juego la elección en Río Negro, nacional en las dos vertientes, en las dos variantes, y donde efectivamente ninguno de los dos termina por ser puros. En fin, veremos, es una definición electoralmente apasionante de cara al domingo próximo. Ricardo Alfonsín, gracias por venir. ¿Cómo le va? Bien, buenas noches, Paulino. Supongo que contento con las victorias de Córdoba y Corrientes. Sí. El sello radical ganó. Sí, sí, y por supuesto que nosotros estamos suficientemente estimulados para participar en este tramo de la campaña por el hecho de que, bueno, creemos que hay que discutir, y eso nos estimula las cuestiones que tienen que ver con los principales problemas de los argentinos. Y una campaña es una ocasión muy especial para discutir eso. Pero, por supuesto, estos triunfos en Córdoba, lo que pasó en Corrientes, con un triunfo amplio, Río frente Tercero, vertebrado por Río Tercero también allí ganaron. ¿En dónde? Reducción. Bueno. Y en Córdoba, en Chaco, no vale la pena ahora detenernos en eso, pero teniendo en cuenta las condiciones adversas en las que teníamos que enfrentar a un justicialismo que cuando está en el gobierno sabe utilizar muy bien, usar y abusar de los resortes del poder. Hicimos una elección que supera el 32% de los votos, creo, lo que nos coloca en un piso importante. Pero hay un análisis que se puede hacer, Paulino, que es el siguiente. Me parece que se está quedando en evidencia que el radicalismo y el peronismo son los partidos con mayor profundo arraigo en la cultura política argentina, con más arraigo en la cultura política. Usted lo dice independientemente de los proyectos personalistas que afloran. Bueno, sí, más allá de los proyectos que puedan aparecer y que tienen posibilidades de desarrollarse, pero lo cierto es que, fíjese lo que ocurrió en Corrientes, lo que ocurrió en Córdoba y lo que ocurrió en Chaco. Usted lo dice casi estos dos partidos son excluyentes en la disputa, ¿no? Por el poco caudal de voto del peronismo dualdista, digamos, y del Frente Amplio Progresista de Wiener. Sí, bueno, es una manera de plantearlo, pero yo quiero decir que el peronismo y el radicalismo, el peronismo incluso en sus distintas versiones, no en el caso del dualdismo en Córdoba, han casi sido los actores excluyentes, ¿no? Sí, definitivamente. Sí. Alfonsín, ¿cómo es el tramo final de la campaña para usted? ¿Dónde apunta? ¿Dónde va? ¿Dónde direcciona? Mire, vamos a Porque lo he visto casi recurrentemente presentando propuestas, el plan ferroviario, el plan educativo, el plan ambiental, etcétera, ahora etcétera. Mañana el plan de viviendas. Mañana martes el plan de vivienda, después un plan sobre políticas sociales. Pero y habrá después encontrado a más de uno que le dice, no tantos planes, Ricardo, frases más cortas, más altisonantes, bueno, más efectistas. Puede ser eso. Pero mira, a mí es una cosa que me preocupa cuando me dicen lo que importa es la imagen, no los contenidos o la propuesta. Me hago cargo y comprendo, pero habría que luchar contra eso, ¿no? Me parece que una sociedad debería elegir en función de las propuestas, en función de los diagnósticos, en función de las prioridades, en función de las ideas. Estamos en un momento complicado y se elige en función de otras cosas, pero eso no es bueno. Pero, ¿cómo lo encaramos? Con mucha convicción, porque ya sabemos que es difícil, desde luego que es difícil, por supuesto que lo comprendemos. Pero en primer lugar, el hecho de que sea difícil no justifica la renuncia a dar esa pelea. Y en segundo lugar, la tesis Carrió, digamos, casi. ¿Cuál es la tesis de ella? Que no hay que dar mucho la pelea, hay que ir por una elección legislativa y poner legisladores. Yo creo que hay que... Y además la única manera de poner legisladores es dando una pelea en la que se discuta lo que discute un partido que quiere disputar el gobierno nacional. Y por otro lado, esa es nuestra responsabilidad. Ese es el sentido del deber. Si nosotros creemos que no sería bueno para la República, no sería tan bueno para la República que ganara un partido como el Frente para la Victoria u otro, que lo mejor que le podría pasar al país es un triunfo de las candidaturas que encarnamos con Javier González Fraga, ¿cómo vamos a dejar de trabajar por eso? Tenemos que trabajar, después la gente decide. Ahora cuidado, porque la razón únicamente la da el tiempo. El tiempo únicamente nos dirá si teníamos o no teníamos razón. ¿Y usted teme que ese tiempo no sea el 23 de octubre, que quizás sea en otro lugar? Ojalá que el 23 podamos forzar una segunda vuelta, pero bueno, si el 23 la mayoría de los argentinos, como lo hizo el 14, le da, apoya al oficialismo, bueno, algunos dirán y nos preguntan por ahí, ¿tenía razón el oficialismo? Mire, la razón solamente la da el tiempo. Yo creo que si no las elecciones. Si no hacen lo que nosotros decimos que hay que hacer, yo creo que vamos a tener problemas. ¿Y quiénes van a tener problemas? Los sectores esos a los que el gobierno dice querer defender, los sectores populares, a los que nosotros también queremos defender. Bueno, pero creo que haciendo esto no se los defiende. Bien, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Empecemos con esa especie
pletórica. En primer lugar, por ejemplo, resolver los problemas de educación. Hemos crecido durante 8 o 9 años, enfrentar en serio este problema. A tasas chinas somos conscientes de lo que representa el deterioro de la educación, de las consecuencias que tiene para un país, en términos económicos, en términos sociales, individuales y colectivos. O sea, la discusión cualitativa más que cuantitativa, porque hay más gente en las escuelas. No es solo una discusión cuantitativa. No sé si hay más gente tampoco. Eso de que con el ingreso universal aumentó el 25% la matrícula no es cierto. Eso no es cierto. Si hubiera ocurrido eso, colapsa el sistema educativo en el país. Es un desastre la educación, lamentablemente. La seguridad también debería abordarlo. 10 años de crecimiento y seguimos, bueno, con problemas de seguridad peores. ¿Y el trabajo en negro? ¿En el cómo? Bueno, en el cómo industrializar el país, resolver los problemas de competitividad de la economía en infraestructura, de transporte, por ejemplo. Somos uno de los países más caros en América Latina en materia de transporte, porque después de 8 o 9 años no hemos sido capaces de darnos una política para el desarrollo de ferrocarril y para recuperar la industria ferroviaria. Tenemos problemas serios en energía. Fíjese usted, el precio del petróleo está altísimo, el del gas también. Uno tiende a suponer que en circunstancias como esta deberíamos tener más petróleo, porque es más negocio invertir y producir, y más gas. No tenemos menos gas, menos petróleo que antes del crecimiento, y esto nos generará problemas. Porque vamos a tener que comprar afuera divisas que vamos a perder. Bueno, ya lo hacemos hoy, por otra parte. Ya lo estamos haciendo hoy, pero no lo reconocen. No hay nada, mire, no hay nada peor para resolver un problema que ignorarlo. Y además poco serio ignorarlo, negarlo. Eso es poco serio. Y la falta de seriedad tampoco es una actitud que nos permita ser muy optimistas. Bueno, hay muchísimas cosas para hacer. La política de vivienda, Usted sabe que, por ejemplo, podrían existir crédito hipotecario a 30 años. Nosotros hemos formulado la propuesta y lo pondríamos en marcha con una cuota que no superaría el 25%, con un costo para el Estado de 300 millones de dólares hasta que bajemos la inflación. Y lo podría hacer este gobierno. ¿Por qué no lo hace? ¿Cómo sería? A ver, yo cobro, no sé, 3.000 pesos. 3.000 pesos, supongamos, una pareja que cobra 3.000 pesos podría acceder a un crédito de 50.000 dólares, de 400 y pico mil pesos, a pagar en 30 años con una cuota que sería de 750. El Estado pone la diferencia entre el aumento de la tasa, porque nosotros decimos que la tasa no se puede aumentar, se aumenta según la inflación o según el aumento del salario, lo que sea mejor para el trabajador. La diferencia que podría perder el banco la paga el Estado. Tanta plata, están poniendo 80.000 millones de pesos en subsidios a los sectores más pudientes de la Argentina, por lo menos parte de esos subsidios están, bueno, yendo al bolsillo de los sectores más ricos de la sociedad. Para que el gas o la luz en Puerto Madero se pague a tarifa subsidiada y 3 o 4 veces menos que en otras provincias. Por ejemplo, bueno, hay muchísimas cosas para hacer que se podrían haber hecho y no se han hecho, porque no es que nosotros les estemos exigiendo al gobierno cosas que no se podrían haber hecho. Les decimos, con estos crecimientos durante 10 años a tasas chinas, podríamos haber hecho estas cosas y no las han hecho. Lo que pasa es que el gobierno dice los únicos garantes de este crecimiento somos nosotros. Bueno, eso no es cierto, está bien, ahí la sociedad les ha creído. Yo creo que nosotros hemos crecido, toda América Latina creció y aplica políticas distintas. No se nos ocurre pensar, si toda América Latina aplica políticas distintas y crece, hay alguna cuestión más allá de las políticas nacionales que explica el crecimiento. ¿Cuál es esa cuestión? El contexto internacional, la economía mundial, el precio de los productos primarios. Y miren que está todo complicado. Bueno, ahora se empieza a complicar, esperemos que no se complique. Ahora, ¿para qué decimos esto? ¿Para qué nosotros hacemos referencia al hecho de que la gran parte del crecimiento económico se explica a partir de esta economía mundial? ¿Para qué? ¿Para restarle mérito al gobierno? Nosotros no somos así. Lo hacemos para señalar lo siguiente: ese contexto internacional no depende de nosotros. Y ese contexto internacional puede cambiar. Y si puede cambiar, hay que prepararse para los cambios. Entonces lo que le decimos, hemos hecho lo necesario para enfrentar un eventual cambio del contexto internacional sin sobresalto. No, no lo hemos hecho. Entre otras cosas, no hemos industrializado el país. El otro día Stiglitz, en Alemania, es un economista al que siempre cita el oficialismo, premio Nobel. Él dijo eso. Ahora, si lo decimos nosotros, somos electoralistas. Que hay que diversificar más los productos exportables de la gente. Ese es el principal error, tal vez, del gobierno. Que no ha industrializado el país, no ha modificado la matriz productiva, no ha enriquecido, no ha hecho más variable, más otros productos tenemos que producir en Argentina y agregar valor y industrializar. Además de soja y petróleo, digamos. Exacto. Y dijo además, esto no se hace de la noche a la mañana, y tiene razón, no hay que ser demagogo, no se hace de la noche a la mañana. Pero lo que no dijo es que llevamos 8 o 9 años consecutivos de crecimiento a tasa china.
que podríamos haber empezado con esto, que podríamos haber avanzado con esto. ¿La candidatura de José Scioli es un problema para usted? Porque hasta acá la justicia dijo que no puede presentarse. El problema para la justicia, porque en realidad creo que tiene la misma biografía que el hermano. Hizo las mismas cosas que el hermano y al hermano le admitieron. Ser candidato a gobernador. Pero absolutamente, creo que eso se va a reparar en la Cámara, supongo. Porque, si la Cámara no lo hace, usted, ¿ahí qué hace? ¿No tiene esa categoría en el cuarto oscuro de senador? Sí, tendrá, claro. No es una injusticia tremenda. Hay que pensar por qué podrían tomar una decisión de ese tipo, cuando las mismas circunstancias, la misma biografía, los mismos hechos que hicieron que la Corte dijera que Scioli podía ser candidato, bueno, sin embargo, no sirven para decir que Pepe Scioli puede ser candidato. El jueves pasado entró al Congreso el presupuesto, va a ir Vudú en las próximas semanas a debatirlo y discutirlo y defenderlo. ¿Hay que dar esa discusión? Por supuesto que hay que darla. Si se procura libro cerrado como el año pasado, aprobarlo. No, pero tenemos que decirle a la gente qué fue lo que pasó. Porque no es que nosotros no quisimos dar la discusión. Ellos pretendían que nosotros nos hiciéramos los distraídos, que no dijéramos nada frente a datos que nada tenían que ver con la realidad. Por ejemplo, decían, se va a recaudar tanto, y se omitía, y se consignaban datos que nada tenía que ver con la realidad. Decían, la inflación va a ser de tanto, y nada tenía que ver con la realidad. Los ingresos van a ser de tanto, y nada tenía que ver con la realidad. Pero eso lo saben ellos, lo sabe todo el mundo. Si se abre la discusión, lo claro lo que sí, la vamos a discutir. Y si no, no lo aprueban. Y lo aprobaremos en discrepancia, haciendo conocer los engaños que contienen esa... O sea que no deja sin presupuesto el gobierno nacional. No, pero lo dejaron ellos sin presupuesto porque querían dejarlo sin presupuesto. Pero que, ¿cómo nosotros vamos a decirle, ay, bueno, mire, señores, nosotros, aunque ustedes estén mintiendo con esta cifra, igual nos vamos a hacer los distraídos y le vamos a aprobar el presupuesto? Es un proceso similar, por ejemplo, vivió Scioli, pero Scioli, como no tiene mayoría, sí tuvo que abrirlo y planteó incorporar aspectos que la oposición planteaba para justamente aprobar el presupuesto. Bueno, y nosotros le vamos a dar el debate, y vamos a dar el debate. Fueron ellos los que no quisieron abrir la discusión, porque no querían que la sociedad se enterara de las inconsistencias que contenía ese presupuesto y de los engaños que tenía ese presupuesto. En el Congreso se discutirá el aborto y la muerte digna. ¿Qué opina del aborto? ¿Está a favor o en contra? Mire, yo estoy a favor de la vida, y me parece que esta es una discusión que en este momento no lo deberíamos dar. Es una discusión que no deberíamos dar en este momento. Esta mañana me dijo Wiener que no aprobaría una ley proabortista, digamos. Bueno, yo creo que esta discusión hay que darla después de la campaña electoral. No creo, bueno, la propia presidenta ha dicho que no la acompañaría, ¿no? Es una discusión difícil y me parece que tenemos que darnos más tiempo. ¿Y la tiempo. muerte digna, la famosa eutanasia, entre paréntesis? Bueno, que empieza a discutirse en Comisión de Salud en el Senado, etcétera, que ha planteado a partir de algunos casos resonantes también una discusión en Argentina. Bueno, yo allí tengo más algunas prevenciones. Me parece que en todo caso podríamos analizar estas cosas, pero vamos también a tratar de evitar que se tomen decisiones que pueden estar inspiradas en cuestiones electoralistas. O sea, hay que hacer un paraguas hasta después del 23. Mire, yo lo que pienso, Paulino, me parece que no son cuestiones que hay que discutir en un proceso electoral. Pero si fuera presidente el 11 de diciembre, ¿habría margen para ese debate? ¿Lo impulsaría o no? Acá es que en la Argentina se discute todo. Todo, ¿por qué no vamos a discutir todas las cosas? Después cada uno, con honestidad intelectual y según su conciencia en temas como estos, fijará su posición, pero acá en la Argentina se discute todo, nadie le impide a nadie discutir nada. En el caso Madres de Plaza de Mayo, sí. ¿Tiene opinión formada? A ver, primero, Madres de Plaza de Mayo son mujeres, ¿no es cierto?, que lucharon por los derechos humanos, que sufrieron cosas terribles y muy duras durante la dictadura. Esta que las catapultó. Son personas de carne y hueso. Todo nuestro reconocimiento, nuestro cariño. Otra cosa es la fundación. Otra cosa es la fundación. Cuando nosotros decimos que la fundación debe dar explicaciones por lo que ocurrió, no estamos hablando de las madres, estamos hablando de los responsables, de la conducción, de la administración, en tanto tales, no como Madres de Plaza de Mayo. Lo que queremos saber es qué pasó con 1.300 millones de pesos, por lo menos con 760 millones de pesos. No fuimos nosotros los que le elegimos a Joclender. ¿Qué quieren? ¿Que nos callemos la boca? Que no digamos absolutamente nada. Yo no tengo nada, en fin, para mí Joclender no tiene ningún crédito. Es más, hace rato que no lo tiene. Yo no necesitaba que ocurrieran estas cosas para no confiar en Joclender, pero ellos confiaron durante 15 años. Le dieron la confianza y se la renovaron. En la fundación, no las madres, los que conducen la fundación, que podrá ser alguna madre, pero bueno, no la atacamos en tanto madre. Y el gobierno, bueno, Eve debería actuar con un poco más de prudencia. ¿Qué quiere que hagamos? ¿Que la felicitemos por la elección que hicieron y por todo lo que ha ocurrido? Debería pedirle disculpas a los argentinos, a los beneficiarios que no pudieron beneficiarse y a las madres.
Porque si hay alguien que está, bueno, metiendo a las madres en una discusión que no es la más agradable, nosotros sacamos a las madres. ¿Qué madre? Acá lo que tiene que explicar es la persona que conducía la fundación y el gobierno que no se haga el distraído también. Que expliquen lo que nosotros exigimos que expliquen. Nadie toca a las madres. Ellos se amparan en las madres. ¿Su adversario principal dentro del abanico opositor es Wiener? Pensando en el 23 del gobierno. No, pero para ganar hay que ganarle a todos. No, tengo la sensación de que algunos tienen esa percepción a partir de que otros pueden vernos a nosotros como el adversario principal. Nosotros hemos trabajado para ganar las elecciones. Y para ganarle hay que ganarle a todos, a todos. Alguna vez lo entrevisté en su casa hace algún tiempo y lo vi convencido de que usted ganaba. Hoy, ¿está tan convencido como entonces? No, nunca. O un poco menos. Tan convencido, tampoco tan convencido. Pero lo vi sabía que era difícil. Era un radicalismo que había resucitado. Uno, por supuesto, trata de transmitir seguridad, de convencer de la necesidad de hacer un esfuerzo, de trabajar mucho, pero siempre con los pies en la tierra. No es difícil ahora después del 14 de agosto, era difícil antes. A ver si... Era difícil antes, sin embargo a nadie se le ocurría que por el hecho de que fuera difícil no había que presentarse a disputar. Bueno, ahora es difícil, pero hay que seguir disputando. La elección en Córdoba, donde finalmente el radicalismo polariza con el gobierno y con el oficialismo nacional, y donde el Frente Amplio Progresista obtiene el magro resultado aliado a Juez, digamos, en el Partido Nuevo en la ciudad capital. ¿Es algo más allá de un botón de muestra que usted puede decir esto se puede traspolar, que era la vieja aspiración de ese... Perdóneme que se lo voy a poner en términos económicos, ese centro de distribución y logística, pensándolo en términos de supermercado, que el radicalismo implica, con comités en cada uno de los rincones del país, con militantes en cada uno de los rincones del país, etc. Gracias, Paulino, pero yo no tengo ninguna duda de que la Unión Cívica Radical volverá a ser un actor importante y principal en la política argentina. Bueno, pero para eso va a tener que arreglar los problemas puertas adentro. Sí, pero tenemos que además pasar todavía esta etapa. Frente a la crisis del partido había dos maneras: irse, con lo que se debilitaba el sistema de partidos en la Argentina, o quedarse y trabajar por su recuperación. Yo creo que esto era lo correcto, pero además me parece que el tiempo nos va a dar la razón, porque tiene un profundo arraigo en la cultura política argentina. Tienen que alinearse algunos factores para que el radicalismo vuelva a ser otra vez una alternativa para el conjunto de los argentinos. Yo creo que en esa dirección estamos y va a pasar algo parecido a lo que ha ocurrido en Corrientes, en Chaco y en Córdoba. Va a haber una discusión fundamentalmente entre lo que es el peronismo y el radicalismo, y después hacia adelante tendremos que ver la posibilidad de trabajar y construir frentes que reúnan a quienes piensan de manera diferente. Ricardo Alfonsín, gracias por venir. No, al contrario, gracias. Muy gentil, Paulino. En particular en un día en el cual lo he tenido el fin de semana con un largo trajín y ajetreo. Muchas gracias. Pausa, señores, ya nos reencontramos cuando volvamos. Jorge Altamira. Y después, más adelante, el candidato a senador en la provincia de Buenos Aires del Frente Amplio Progresista, Jaime Linares, en una noche eminentemente política de cara al 23.